Si recuerdan, ya estuvimos viendo operaciones con números complejos. Vimos la suma, la resta, escalar por complejo, complejo por complejo y división de complejos, complejo entre complejo. Y también vimos potencias de grado 2 y de grado 3, que decíamos que se podían multiplicar a mano una por una o usar un producto notable, binomios al cuadrado o binomios al cubo. Ahorita vamos a ver, bueno, también vimos cómo convertir de rectangular a polar. Vamos a ver cómo multiplicar complejo, pero en forma polar, ya no en forma rectangular. Por ejemplo, si quiero multiplicar Z1 por Z2, anteriormente, para multiplicar, pues lo hacíamos así, decíamos 2 más 3J por menos 3 más J. ¿Y qué hacíamos? Así nos hacíamos este por este, este por este, este por este. Y lo que nos daba lo reducíamos a un simple número real más uno imaginario. Esa es una forma de multiplicar. Estamos multiplicando en forma rectangular, porque están en forma rectangular los números. Pero si los paso a polar, hay otra manera de multiplicar dos números polares, que sería multiplicar sus magnitudes o radios y sumar sus ángulos. Así multiplicaría en forma polar. Es otra forma. Si quiero, tendría que pasarlos a polar y hacer esto que está aquí. Y para recuperar la forma rectangular, es así, es otra fórmula. Si los quiero de vuelta en rectangular, sería así. R coseno del ángulo más R seno del ángulo por J. Si los quiero de vuelta en rectangular. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a multiplicar las dos maneras. ¿Ok? Tanto en forma rectangular como en forma polar. Para ver cuál es la diferencia. Si hay mucha diferencia entre los productos. En forma rectangular, pues ya dijimos que era nada más multiplicar directamente, ¿no? Así. Este por este. Dos por J. 3J por menos 3. Menos 9J. Y 3J por J. 3J cuadrada. Como son imaginarios, se pueden sumar y restar. ¿Cuánto es 2 menos 9? ¿Y cuánto es J por J? Pues más por menos va a ser menos 6, menos 3, menos 9, menos 7J. Bueno, esa es una forma, ¿ok? Que ya vimos que es cuando multiplicamos rectangular por rectangular. Es la que hemos visto esa. La otra manera es probando si se puede hacer en forma polar y ver qué pasa. Pues tendría que convertir estos a polar, primero que nada. Tendría que ser estos en polar. Y para polar, ya dijimos que ocupamos el plano complejo. Dos real y 3 imaginario.
Aquí estaría Z1 en forma rectangular, es una coordenada. Pero yo lo quiero en forma polar, dijimos que sacamos un vector que apunte a esa coordenada. Y en polar es mostrar la magnitud del vector y el ángulo. Así. Entonces, la magnitud dijimos que siempre sacaba de esta forma. Iba a ser la raíz del real al cuadrado más el coeficiente del imaginario. Va a ser 4 más 9. Va a ser raíz de 13. ¿Cuánto dijimos que era aproximadamente la raíz de 13? ¿Qué seguía del 0 este? 61 entonces. Aproximadamente este ángulo, este vector mide 3.61, ¿ok? Y el ángulo, ese cambiaba dependiendo del cuadrante. Aquí estamos en el cuadrante 1, cuadrante 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. El ángulo en el cuadrante 1, si recuerdan, coincidía con el arco tangente de B sobre A en absoluto, que sería arco tangente. B es el coeficiente de la J, estamos con la Z1, acuérdense, sería 3 entre 2. Pónganlo en grados, ¿ok? Primero saquen 3 entre 2 y a lo que les dé le sacan arco tangente. ¿Qué les da? Es un aproximado, ¿ok? Ese va a ser más o menos el ángulo que hay ahí. Entonces, en polar Z1 quedaría así. Quedaría 3.61, que es la magnitud del vector aproximadamente, ¿no? Con un ángulo de 56.31. Aproximadamente también. Vamos a hacer lo mismo con la Z2. Vamos a mandarlo a polar, ¿ok? Dice que es menos 3, ahora la parte real. 1, 2, 3. Y J, o sea, 1 en J. Ahí estaría Z2. Si están coordenadas es porque están rectangular. ¿Ok? Si sacas un vector es porque lo vas a manejar en polar. Un vector que apunte a Z2 o a la coordenada de Z2. Voy a hacer lo mismo, voy a sacar cuánto vale esa distancia que hay desde 0 hasta Z2, que es la magnitud del vector. Y cuánto vale este ángulo que está aquí. Recuerden que el ángulo del vector es partiendo desde el eje real positivo y corre así, va hacia arriba, o sea, da la vuelta pero primero desde arriba, ¿no? Entonces, vamos a sacar Z2, el radio o magnitud, que es simplemente menos 3 al cuadrado
más el coeficiente de la j, 1 al cuadrado. 9 más 1. ¿Cuánto es aproximadamente la raíz de 10? ¿Qué seguía el 6? Ok. Y nos faltaría el ángulo. Entonces recuerden que dijimos que para el cuadrante 2 había una fórmula para el ángulo. ¿Recuerdan cuál era? Esto es en absoluto, ¿eh? Por ejemplo, sería 1 sobre 3. Ponen en absoluto. Entonces primero saquen el arcotangente de 1/3. ¿Cuánto da esta? ¿A todos les dio esto? Sí. Ok. Pero así, la resta queda 43. Ok. Y este sí es punto 43. ¿A todos les dio eso o es diferente a alguien? Ok. 161. Ahí están los dos números en polar, ¿ok? Estamos probando esta nueva fórmula que dice que para multiplicar números también se puede hacer en polar. Esta que está aquí. Si no quiero hacerlo en forma rectangular, los puedo hacer en forma polar, el producto de los dos complejos. Entonces dice que nada más se multiplican los radios. Es decir, 3.61 por 3.16. Y solamente se suman los ángulos. ¿Cuánto da este por este? 10 punto qué? 11 punto qué? ¿Qué seguía del 0? ¿Y cuánto da esa suma? ¿Así? Allá están multiplicados, ¿ok? Pero está en forma polar. O sea, si yo quisiera ver eso, tendría que graficarlo en el plano complejo así. Real
j, tengo un vector más o menos con esa magnitud. Recuerden que estuvimos redondeando en todos los casos, o sea, realmente es un aproximado, ¿no? Tengo un vector más o menos con 11.41 y con un ángulo más o menos de 217. ¿En qué cuadrante queda un ángulo de 217? ¿En cuál cuadrante? En el tercero, ¿no? Es el primero, segundo, tercero. Porque de aquí a aquí son 180 y hasta acá son 270. Entonces no llego al 270. 180, 190, 200, por aquí más o menos, ¿no? Un aproximado nada más. Ahí estaría el ángulo y el vector tendría más o menos una magnitud de 11.41. Ahí está el producto del polar 1 por el polar 2. Más sin embargo, si yo lo quiero ver en forma rectangular, porque los tenía en forma rectangular, pues tendría que sacar esta coordenada. Vean que es un real negativo. Y tendría que sacar esta otra. Es un imaginario negativo también. Tendría que sacar estos valores. Este y este. Y para eso, pues les dije que había otra fórmula, ¿no? Para convertir ahora de polar a rectangular, que era así. R coseno del ángulo más R seno del ángulo J. Esa J va en la fórmula directamente. Entonces tú dirías 11.41 coseno de 217.87 grados, pónganlo grados, más 11.41 seno de 217.87 grados J. Entonces yo viendo la gráfica esperaría un número real negativo y un número imaginario negativo. Si no, pues algo puede estar mal ahí, ¿no? Díganme cuánto es coseno de 217.87. ¿Cuánto es el coseno? Pónganlo en grados, en la D. Coseno de 217.87, ¿qué da? ¿Y cuánto es seno de 217.87? Ahí están los signos menos que le decía. Viendo la gráfica puedo ver que son negativos los dos, pues. Ahora sí ya multipliquen 11.41 por menos 0.78, es que les da. ¿Qué seguía el 9? 8. ¿Qué era? 89. Luego, ¿cuánto da 11.41 por 0.61? ¿Qué seguía el 6? Se supone que ese es el producto, pues, Z1 por Z2. Obviamente, pues se perdió mucha información, ¿no? Cuando hicimos toda esa transformada de rectangular a polar. Acá en este, por ejemplo, no se pierde información, nos da esto. Entonces vean, nos da menos 9 y acá nos da menos 8.9, o sea, se perdió ahí algo de información, pues. Este nos da menos 7 y este da menos 6.
se pierde algo de información porque mandamos a polar y redondeamos en todos, ¿ok? O sea, a lo mejor sería mejor hacerlo en forma rectangular, ¿ok? No sería práctico hacerlo polar, multiplicarlo, luego de transformar, aparte perdemos más tiempo. Más sin embargo, vamos a ver que esto del polar nos va a servir para otras cosas. Nos va a ahorrar tiempo en otras cosas, ¿ok? Aquí por lo pronto para esto no ahorra tiempo y se pierde información. Es mejor hacerlo directamente, ¿no? Así como hicimos con estos. Pero también estaba esta fórmula, le digo que aproxima mucho los valores. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver que también está la de la división. ¿Ok? Vamos a dividir estos dos. Esa fue multiplicar en polar, lo que vimos, ¿ok? También existe la división en polar. Si yo tengo un polar 1 entre un polar 2, se dividen los radios. Y los ángulos ahora se restan. O sea, el que está abajo va a ser el negativo. Si recuerdan, vimos cómo dividir en forma rectangular. ¿Alguien se acuerda cómo se dividía en forma rectangular? ¿Cómo hacíamos la división de complejos? Se ponía abajo el conjugado. ¿Cuál es el conjugado del 1 menos 2j? ¿Qué es? Se ponía abajo y también arriba para no afectar la ecuación. ¿Ok? Y si recuerdan, decíamos, cuando tengo complejos conjugados que se multiplican, ¿qué daba eso? Suma de cuadrados, daba esto. ¿Ok? Y en la parte de arriba sí hay que multiplicar. Hay que decir menos 4 por 1, menos 4. Menos 4 por 2j, menos 8j. Menos 5 por 1, menos 5j. Menos 5 por 2, menos 5 por 2, 10, negativo, y j por j, j cuadrada. Entonces va a ser menos 4, ¿cuánto es? Menos 8, menos 5. ¿Y cuánto es j cuadrada? Menos por menos más, va a quedar más 10 menos 4. Entonces Z2 y Z3 entre Z4 dijimos que separábamos, ¿no? Cuando teníamos número complejo arriba, separamos así. ¿Cuánto es aproximadamente 6 entre 5? ¿Un punto qué? ¿Y cuánto es aproximadamente 13 entre 5? ¿Cuánto? Eso da aproximadamente la división. En forma rectangular, que esa ya la vimos. Vamos a probar ahora la forma polar.
Hay que transformar entonces a polar los dos números. El de arriba dice que es menos 4. 1, 2, 3, 4. Menos 5J. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí estaría entonces Z3. ¿Ok? Como lo quiero en polar, hay que mandar un vector. Hay que sacar entonces la magnitud del vector, que es menos 4 al cuadrado más menos 5 al cuadrado. Sean 16 más 25. ¿Cuánto es 16 más 25? ¿Qué es aproximadamente? 403, 6.4 o 6.40. Luego, el ángulo. Dijimos que no es cualquier ángulo, es parte de aquí y corre así. Que en el tercer cuadrante había una fórmula para sacar el ángulo. ¿Cuál era la fórmula? Son los absolutos, ¿no? Sería el absoluto del coeficiente de la parte imaginaria entre el absoluto del coeficiente de la parte real. ¿Ok? Sería eso de ahí. ¿Y cuánto da? Saquen primero 5 entre 4 y lo que les dé, pónganle tangente inversa. ¿Qué les da aquí? Ya todo sumado. ¿Y cuánto da este? ¿Qué seguía del 4? Voy a decir nada más lo suman. Entonces da aproximadamente. Entonces, ahí está en polar 231.34, el de arriba, ¿no? Con una magnitud aproximadamente de 6.4. Ahora el de abajo hay que pasarlo a polar. Vean que tiene parte real, que es 1. Se van al 1 en la parte real. Y menos 2 en la parte imaginaria. Aquí así estaría Z4. Pero como lo quieres en polar, hay que sacar un vector que apunte a esa coordenada. Si quieres la magnitud, y la magnitud ya dijimos que sacaba así. 1 al cuadrado más. Puede ponerle menos 2 o 2 como quieran. Acá está el cuadrado. Se va a hacer positivo. Entonces va a ser 1 más 4. Se va a hacer raíz de 5. ¿Aproximadamente cuánto es? ¿Qué seguía del 3?
2.24. Con un ángulo, y para el cuadrante 4 había una fórmula para sacar el ángulo. ¿Cuál era? Menos, ¿no? Menos se pone en absoluto, va a ser el 2 entre el 1. Pues ¿en cuánto es tangente inversa de 2? ¿Cuánto es la tangente inversa de 2 en grados? ¿Qué seguía el 3? Ok. Hagan la resta ahora sí. Debe ser más de 270, ¿no? Que está en el cuadrante 4. Ahí está, 296.57. $296.57. Los pasé ambos a polar. Voy a aplicar la forma de polar que dice que es divide los radios y resta los ángulos. Eso es lo que dice la forma en polar de hacer divisiones. Entonces dice que vas a dividir los radios o magnitudes y vas a restar los ángulos. Entonces, ¿qué le da? 6.4 entre 2.24. Ok. $2.85. ¿Qué seguía el 5? ¿Y cuánto da la resta esa? De 231 menos 296 puntos. Va negativo el ángulo, ¿no? ¿Qué les da? 60 y qué? O 50 y qué. El ángulo puede dar negativo, ¿no? Lo que significa es de que si tú lo quieres poner eso en el plano complejo, es que acuérdense que el ángulo corre así, pues si está negativo, va a correr así. Eso es nada más, ¿no? Va a estar acá abajo en el cuadrante 4 y va a tener esa magnitud, el vector de 2 puntos y algo. O sea, ahí va a estar la división, pero está en forma polar. Si tú la quieres en forma rectangular, pues tienes que sacar aquí este valor que te fijas es negativo y este que es positivo. Vamos a transformar a rectangular el resultado. Yo esperaría aquí un valor positivo
y uno negativo de B, según lo que está ahí, ¿no? Vamos a hacerlo entonces. Vamos a transformar este otra vez a rectangular. Ese que ya está dividido, pues. Recuerden que este es el polar que ya se dividió. Es el resultado de la división, lo que está ahí. Pero está en forma polar. Entonces va a ser R coseno del ángulo más R seno del ángulo. Luego va la J en la fórmula. 2.86 coseno, pongan el signo aquí, que aquí es importante, ¿no? Porque va hacia abajo. Si no quieren manejar lo negativo, pues nada más a 360 réstenle eso y les va a dar este, el positivo, ¿ok? O manejo negativo, como quieran ahí manejarlo. Más 2.86 seno de menos 65.23 grados. Si le da negativo, pueden sumarle 360 y ya le va a dar el otro positivo. Entonces, ¿cuánto es el coseno de menos 65.23 grados? ¿Qué les da? Pónganle coseno y dentro pónganle el menos 65.23. ¿Qué da? ¿Qué seguía el 2? Ok. ¿Qué les da seno de menos 65.23? ¿Qué seguía el 0? Ahora sí hagan los productos. 2.86 por 0.42. ¿Qué le da? 1.20. ¿Qué seguía el 0? Ok. Más por menos menos. 2.86 por 0.91. ¿Qué seguía el 0? Ahí está. Ya lo transformé de polar a rectangular, me da eso. Vamos a compararlo con el otro, el que hicimos en rectangular, ¿se acuerdan? O sea, que nos daba el otro. Recuerden que este se hizo también ya en rectangular, la división. Esta de aquí. Entonces vean lo que da en forma rectangular. Que ese fue el que hicimos cuando hicimos el conjugado, ¿no? En la parte de abajo. Aquí dio exactamente lo mismo, ¿te fijan? Dio exactamente lo mismo. Entonces también ya tiene esa otra forma, ¿no? De hacerlo en polar. Obviamente que es mucho más rápido hacerlo directamente, porque en polar tienes que transformar y luego destransformar. En polar tienes que transformar, aplicar la fórmula y luego son 3 pasos, pues. Y acá en rectangular nomás lo haces directamente, pues. Pones el conjugado abajo y ya lo haces. Pero otra vez, el polar nos va a servir para otras cosas más adelante, ¿no? Nos va a ahorrar mucho tiempo. Ahorita no ahorra tiempo, ahorita nada más quita, ¿no? Pero es para que vean que también se puede hacer forma polar. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Si no, hasta aquí llegaríamos.